¿Cuánto tiempo llevaba rondando en tu cabeza hacer un disco parecido a este? Si te soy sincero, tampoco tenía, no me ha rondado la cabeza nunca hacer un disco completo. Sí he tenido ganas de grabar algún villancico suelto. Alguna vez estuve tentado porque la gente de Jerez, familia de Fernando Terremoto, querían que recogiera un poco los villancicos pues eso, de su hermano, de Fernando Terremoto, pero me parecía que era como un terreno que para mí pesaba mucho, ¿no? Porque me encanta todo lo que había hecho Fernando Terremoto en torno a los temas de Navidad, ¿no? Pero al final, poco a poco, se ha ido ahí como conformando un disco y una idea que me ha permitido también pues, hacer mis propias composiciones y decir, ¿por qué no? ¿Sabes? Ver que otros compañeros y compañeras lo hacían y pues me parecía bonito hacer ese flashback un poco, ¿no? Darle al botón del tiempo, porque yo para hacer los villancicos tenía que trasladarme a otra época, porque la presente no me motiva mucho para esto y eso ha sido un poco el motivo, sí. Ese viaje emocional a tu Sí, juventud, a tu infancia en sí, Badajoz, sí. ¿cómo ha sido? Pues ha sido muy gratificante volver a mi tierra, aunque sea mentalmente, aunque sea de corazón, aunque sea a través de activar los recuerdos, verme otra vez debajo de la mesa de donde mis tías y mis tíos jugaban, al parchís, a las cartas, al bingo, en fin, donde comían turrón, donde hablaban, donde contaban chistes y a veces chistes también que no eran aptos para niños, pero que yo me gustaba siempre estar alrededor de los mayores. Y ahí siempre recuerdo a mis tías a carcajadas, a mis tíos, algo que no se ha dado ya, no se da, porque ya pues nuestros primos nos hemos hecho grandes, mis primos tienen sus hijos, ya como que la familia ha crecido mucho y todo anda mucho más disperso. Pero volver a activar ese Miguel de 10, 12 años, 13, 9, 8, todo lo que está lleno de recuerdos de esos años de infancia, antes de la adolescencia, pues ha sido un viaje emocional maravilloso. Sí, Canciones como El árbol de la alegría o sí, Fuera las penas sí, invitan a vivir estas fechas desde el júbilo. sí. ¿Es para ti sinónimo de felicidad la Navidad? La Navidad no es sinónimo de felicidad, en realidad. La gente se pone triste. Son los niños los que se ponen alegres, ¿no? Son los niños los que empiezan a través del colorido de las calles, que empiezan y saben que llegan las vacaciones, ¿no? Del colegio, donde ya empiezan a tener otro tipo de actividades, ¿no? Y la ilusión de pedir los regalos, eso se activa cuando eres niño. Cuando eres adulto no ve, la mayoría de la gente no ve la Navidad como algo bonito porque ya recuerda a seres queridos que no están, los compromisos y demás, ¿no? Pero yo he querido conectar con el niño, ¿sabes? Los adultos estamos todo el año también em, almacenando malas noticias, almacenando lugares de pena o de preocupación de cómo está el mundo y yo en este caso lo que he querido ser es ese niño. Tengo un hijo y me he intentado mimetizar con él, vivir la Navidad como lo vive un niño, con esa alegría, ¿no? Y colgar en el árbol los momentos alegres también y felices porque los tenemos también, como no, pero estamos como que nos recreamos más en la pena y en la cosa trágica, ¿no? ¿Cuál es tu momento preferido de estas fechas, si es que lo hay? El momento preferido de esta fecha pues es levantarme el día de Navidad y, y ver cómo mi hijo va corriendo para el árbol, ¿no? La noche anterior, aunque ya creo que este año ya me ha dicho que sabe que no, que Papá Noel soy yo. Pero bueno, igualmente la ilusión de verlo abrir un regalo, eh, eso no tiene comparación con nada, ¿no? Y una frase muy bonita tuya que he leído que dices que hay sillas vacías en estas fechas que Sí, siguen ocupadas en el corazón. Me sí. gustaría que me hablaras de ello. Sí, claro, cuando las sillas se quedan vacías alrededor de una mesa que se pone para compartir, como es un poco esto la Navidad, ¿no? El quedar para cenar, la familia y de repente hay muchas familias en las que algunas sillas se quedan vacías, bien porque estén en un hospital, bien porque ya no estén de forma física, porque se hayan muerto. Y ahí es cuando más patente se hace la ausencia, ¿no?
Entonces, depende cómo y la circunstancia de cada pérdida, pues intenta uno, yo por ejemplo en el caso de mi padre, pues intento no dramatizarlo, ¿no? Es agradecer que mi padre existió, que mi padre me dio una educación, un amor, unos valores, y es agradecerle a través de esa sella vacía que de alguna manera esté, que me siga acompañando en mis logros, en mis cosas, ¿no? No es una pérdida en este caso trágica, bueno, todas las pérdidas son un poco trágicas, ¿no? Pero no estas muertes repentinas que no corresponden, que no son muertes naturales, que son, pues como hemos vivido y se sigue viviendo, estos asesinatos de estos niños y niñas, ¿no? Eso sí que es una tragedia grande, una sin razón. También que mueran la gente que murió en la Dana, ¿sabes? Estas pérdidas es difícil darle una lectura que no sea dramática y trágica. Pero en otros casos, donde a tu padre le ha acompañado, o a tu madre o a algún familiar, una enfermedad que sabías un poco de alguna manera que el desenlace iba a ser ese, pues lo que intenta uno es dejarle ir con amor, recordarles y sentarlos en la mesa de forma figurativa, pero también con alegría, ¿no? Con una triste alegría, ¿sabes? Musicalmente, ¿qué suena en tu casa en estas fechas? ¿Eres más de villancico tradicional o suena también el archiconocido tema de María Carey? Bueno, yo soy muy de Michael Bublé también. En esta fecha me gustan mucho los villancicos estos americanos y Croner, un poco con esa lectura que da Frank Sinatra, ¿no? Y que Michael Bublé, pues esto no, nos acompaña también, pobrecito, todos los años con eso, con sus villancicos. Estos son los que me acompañan en esta fecha y algunos flamencos, por supuesto, ¿no? Yo estoy muy pendiente de lo que ocurre siempre en Jerez, que es creo que donde mejor se cantan esos villancicos, ¿no? Con la zambomba, con las composiciones de gente que tiene mucho talento y esos villancicos populares a mí me encantan, ¿no? Luego también hay algunos tradicionales, me gusta mucho lo tradicional que se dan en el norte de España, en Burgos, toda esta parte de por ahí arriba que tiene unos villancicos tradicionales maravillosos, en Granada, pero los de Jerez como que tienen esa cosa flamenca que me hacen conectar al segundo, ¿no? Volviendo al disco, Miguel, siempre has estado muy ligado a Jesús Guerrero Sí, y no sé si el hecho de haber trabajado tan codo a codo en el anterior disco, en Fumas el Cantejondo, ha sí. hecho que estéis todavía más conectados artísticamente. Sí, no, sin lugar a dudas, el hecho de haber grabado el disco anterior íntegro con Jesús Guerrero, al lado de su casa, enfrente, en San Fernando, pues ha hecho que entendamos que es cómoda esa fórmula que de repente surgió en el disco anterior, ¿no? De estar ahí en su casa, de alguna manera construir esto en un entorno ya conocido, en un entorno familiar, cerca de la casa de Camarón y ya conociéndonos, ¿no? Como experiencia que tuvimos en el disco anterior, que fue increíble, maravillosa y que siempre la recordaré, pues queríamos repetirla. Y en esta ocasión ha sido incluso todavía mejor, ¿no? Ha sido como muy festiva. En verano, en verano entre conciertos y conciertos, era por un lado divertido cantar, grabar los villancicos, ¿no? Eh, con casi 40 grados, ¿no? El disco ve la luz este viernes y ya tienes varias fechas anunciadas. Sí, Va a ser una gira más especial por el hecho de cantar unas canciones de temática navideña en sí. unas fechas que son puramente navideñas. Sí. A ver, a mí me encanta el escenario, estar encima de un escenario, cantar, celebrar, ¿no? Y es verdad también que vengo de una gira con un repertorio intenso, con un repertorio que requiere una concentración y un ritual casi religioso, ¿no? Ante la poesía de Federico García Lorca, que para mí es como un dios, frente a un libro en concreto que es Poema del Cantejondo, que ahonda en los sentimientos más profundos del ser humano, desde muchas veces la pena, otras veces los paisajes de Andalucía, pero una poesía lorquiana intensa. Entonces, en este caso, también tenía ganas ya de, ¿sabes?, de hacer algo más desenfadado, menos, no encorsetado, no es la palabra, no, igual no encuentro la palabra, pero algo más desinhibido, ¿no? Algo que la temática fuese celebrar
a veces con cierta melancolía, pero en definitiva celebrar, aunque sea unos meses, ¿no? Y convertirte en un niño pequeño lleno de ilusión y contagiar esa ilusión al resto de gente. Para ir acabando, Miguel, me gustaría preguntarte por una experiencia previa que has vivido, una Sí, actuación muy destacada para un artista como tú, tan ligado a la generación del 27, sí. esa actuación en el Jardín de Belintonia. Ay, qué ¿Cómo lo bonito. viviste? Uy, esa actuación en el Jardín de Belintonia fue muy mágica. Ya había cantado alguna vez allí, pero ese día en concreto fue todavía más mágico, ¿no? Porque cuando yo había ido en ocasiones anteriores había cantado a Cernuda, había cantado a Federico García Lorca, pero al propio Vicente Alessandri no lo había cantado. Y entonces viví también de alguna manera toda esa lucha por conseguir que la casa se convirtiese en casa museo y comprobar que se había logrado, pues era maravilloso. La sensación maravillosa, es decir, por fin, ¿no? Por fin en Melintonia, como decía Federico, y como te digo, cantarle a él frente al cedro, ¿no? Que él plantó ahí en el patio, poder cantar algunos poemas de poetas amigos suyos de generación, como Damaso Alonso, Manuel Alto Aguirre, Concha Méndez, pues también me invitó a estar más cerca de esa atmósfera de esos años, ¿no? De Vicente vivo, así que fue muy bonito. Muchísimas gracias por tu A tiempo. vosotros, por favor.